Queremos que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como administradores de Dios, siempre nos sintamos con alegría. Y si todavía no eres hijo de Dios, no eres de verdad un cristiano que está confiando completamente en Cristo, es tiempo de que entregues tu vida en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Buenas noches, soy el pastor Andrés Estrada Aguirre de la Iglesia Evangélica Bautista Jesucristo Rey de Reyes en Bellavista, Sullana, y un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de la iglesia, también a todos los amigos, amigas, familiares que nos escuchan, y cada domingo o cada día que escuchan el programa o las meditaciones, están atentos a todo lo que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Estamos en una serie de mensajes sobre las verdades fundamentales de la Biblia, y especialmente nos ayudan a vivir y a crecer espiritualmente, a vivir una vida fortalecidos con nuestro Señor. Estamos en el tema de la administración cristiana. Vamos a ir a Romanos capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 13. Por favor, si tiene la Biblia en su mano, lea conmigo Romanos capítulo 13, del versículo 1 hasta el 14. Dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Qué preciosas palabras nos ha dejado en esta carta el apóstol Pablo para nuestro bienestar. Si eres un administrador de Dios, un cristiano, debe de desarrollar actitudes correctas al administrar tus finanzas, tus bienes materiales. Y vamos a ver en esta oportunidad la sexta y última actitud correcta. Como hijos o hijas de Dios
y administradores de Dios, si no desarrollamos actitudes correctas, vamos a tener siempre problemas. El apóstol Pablo les enseña a la iglesia de Roma, donde hemos dado la lectura en Romanos 13 del versículo 1 hasta el versículo 14, sobre el respeto a las autoridades y la importancia de someterse y pagar los impuestos que solicitan, más aún el amor entre nosotros. Y también es importante recordar el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repasemos las actitudes correctas que hemos visto, las 5 actitudes que hemos estado estudiando en todos estos domingos que hemos pasado en las Escrituras. La primera actitud correcta que debemos desarrollar es la actitud correcta hacia las posesiones materiales. Debemos ser agradecidos a Dios con lo que tenemos. Y si Dios te bendice, siempre debes de administrar bien lo que Él te da. La segunda actitud, la actitud correcta hacia tu empleo y la fuente que es la fuente de tus entradas. Es importante trabajar y hacerlo bien como para el Señor. Nos enseña la palabra de Dios. La tercera actitud correcta es hacia los que no tienen empleo, pero tienen necesidad. Claro que es importante cuando ayudas examinar bien a quién vas a ayudar, ya que hay muchos que solo esperan que les ayudes y no desean trabajar. Y la cuarta actitud correcta es hacia tu empleador o hacia tu trabajo. Como empleador, como la persona que da trabajo, debes de pagar a tiempo a tus trabajadores. No hagas acepción de personas. Paga lo justo. No te aproveches de ello. Recuerda, Dios te bendecirá si haces lo correcto. Y aún como trabajador, debes de ser agradecido a Dios y trabajar como si estuvieras haciéndolo para Cristo. Y la quinta actitud correcta hacia la familia, eres responsable de ganar lo suficiente para suplir sus necesidades. También debes de ayudar a tus padres ancianos y dejar una herencia a tus hijos, no solo cosas materiales. Puedes ayudarles ayudarles en tener una profesión, en sus estudios. Eso es una buena herencia que puede dejar los padres. Y ahora veamos la sexta actitud correcta que podemos encontrar y muchos principios bíblicos que son importantes. Y la sexta actitud correcta hacia tus obligaciones financieras. Esa es la actitud hacia tus obligaciones financieras. Debes, como administrador de Dios, recordar estos 4 principios bíblicos que son importantes a la hora de administrar bien ahí tus bienes o tu dinero. El primer principio es que como cristianos estás obligado y eres responsable de pagar tus deudas. Salmos 37, 21. Escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 37, capítulo 37, el versículo 21. Salmo 37, versículo 21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Ahora veamos también donde hemos dado lectura, en Romanos capítulo 13, versículo 8. En Romanos capítulo 13, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros,
porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debes de deber a nadie nada, dice la palabra de Dios. Veamos lo que Pablo le dice a Filemón en el versículo 18 de Filemón. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces es importante, como cristianos, siempre, amados hermanos y también amado amigo, si quieres vivir bien, sin ningún dolor de cabeza, paga tus deudas, porque esa es tu responsabilidad si las has hecho. El segundo principio, la palabra de Dios, en cuanto a esta actitud correcta hacia nuestras obligaciones financieras, es que como cristiano estamos obligados como cristiano y como administrador de Dios, somos responsables de pagar los impuestos. Debemos de pagar los impuestos. Entonces, la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 20, el versículo 22 al 25. Lucas capítulo 20 del versículo 22 al 25. La palabra de Dios nos dice, nos es lícito dar tributo a César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y dijeron, de César. Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, amados hermanos, el Señor nos enseña, aún el Señor cuando entraba a una ciudad y le pedían impuestos, Él lo pagaba con mucho gusto. Y nuevamente vayamos aquí donde hemos dado lectura a la palabra de Dios en Romanos 13, el versículo 5 al 7, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, amados hermanos. Entonces es importantísimo que nosotros como creyentes paguemos nuestros impuestos. Y recuerde, los impuestos ayudan al Estado, a la municipalidad a hacer las cosas necesarias, tanto en la salud, en la educación, en el bienestar de toda la comunidad. El tercer principio, como cristianos, estamos obligados y eres responsable, somos responsables de establecer tus prioridades o nuestras prioridades cuando tenemos necesidades. Entonces, como cristiano, estás obligado y eres responsable de tus prioridades en tus necesidades. Proverbios 24, 27. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 24, versículo 27. La palabra de Dios dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. ¿Se da cuenta lo que dice el Señor en su palabra? Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Muchas veces empleamos este pasaje para enseñarle a los jóvenes la importancia de trabajar primero antes de casarse, primero arreglar las cosas, tener un lugar donde trabajar, la fuente de ingresos, hacer su casa y después ya casarse, ¿no? Ahí comprometerse. Pero también es importante, esas son importantes prioridades. Prepárate para el futuro y el de tu familia. Por ejemplo,
para el estudio de tus hijos. Tienes que ahorrar, pero tienes que trabajar bien, hacer las cosas bien, como dice la palabra de Dios en Proverbios 24, 27. Y vas así a edificar tu casa. Por ejemplo, también para tu salud o para tu familia es importante ahorrar. Para tu jubilación, ¿cuánto tienes ahorrado? Ahí empieza a ahorrar, como sea, por ahí de un sol, como gustes. Y aún más si eres soltero, como decía y como le decía, también este Proverbios 24, 27 se usa para enseñarle a los solteros, las solteras, la importancia de tener un trabajo, de tener un fundamento, un bien, y después poder casarse. El cuarto principio: el cristiano como administrador de Dios está obligado y es responsable de ser sabio cuando compra alguna cosa. Vamos a ir a Proverbios capítulo 20, el versículo 14. Proverbios capítulo 20, versículo 14. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, el versículo 14, nos dice: el que compra dice malo, malo, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Interesante esta enseñanza. Entonces, amados hermanos, cuando tú quieras considerar hacer una compra de algún artículo, pregúntate primero: ¿es necesario el artículo o qué tanto lo necesito? ¿Cuánto cuesta o qué tanto cuesta su adquisición? ¿Y cuánto costará su mantenimiento? ¿Por cuánto tiempo me puede servir? ¿Habrá otra marca o otro artículo que costaría menos y daría la misma utilidad? Claro, el producto más económico no es siempre el mejor, por lo que cuesta. Tampoco el producto más costoso vale siempre lo que cuesta. Y tenga cuidado cuando compra. Puede ser que en un lugar está tal precio, pero en otro lugar puedes tú ahorrar más. Y es el mismo producto. No es cuestión nomás de ir y comprar. No, tienes que averiguar. Tienes que mirar. Y para concluir, hay una frase que tiene bastante sentido y provee suficiente sabiduría para poder comprar cuando necesitamos algo. Y es esta frase: úsalo, acábalo, hazlo servir o aguántate sin ello. Especialmente si no tienes plata para comprar o de repente te vas a fiarlo. Aguántate sin ello. Que Dios, pues, amado hermano, hermana, amigos, amigas, Dios te ayude a practicar en tu vida cada día estas actitudes correctas. Que Dios te bendiga y vamos a terminar en palabra de oración. Si tú todavía no tienes a Cristo y es difícil para ti ahorrar, hacer cosas o hacer las cosas de una manera correcta, es tiempo de que te arrepientas y aceptes a Cristo. Oremos. Padre, gracias por esta noche, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Señor, siempre ayúdales, Señor, con estos retos que tú pones en tu palabra, a ser fieles a ti, a ser buenos administradores, Señor, a tener actitudes correctas, Señor, con su dinero, con sus bienes materiales cada día. Ayúdale, Señor, a pensar en una manera correcta. Y aquellos que todavía, Señor, viven sin ti, muchas veces viven sufriendo por su economía, luchando, Señor, con muchos dolores de cabeza, porque no saben qué hacer con tantas deudas o tantas cosas que se han comprometido económicamente. Señor, que se arrepientan y entreguen en tus manos, Señor, su vida. En tus manos está. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, cuídanos y bendícenos. Amén. Amén.